Continuamos, seguimos después de eso a lo que llamamos muerte. Hay, ya no diría yo ni siquiera cientos, ni miles, ni siquiera cientos de miles, sino millones de testimonios alrededor del mundo desde hace décadas, por no decir tal vez siglos, de esa evidencia subjetiva, es decir, que proviene de la experiencia personal de individuos que si bien a través de las experiencias cercanas a la muerte nos detallan esta vivencia que tiene que ver con haber partido por algunos segundos o minutos de su cuerpo en situaciones a veces de terapia intensiva o de algunos accidentes o enfermedades y experimentar lo que hay del otro lado, y muchos de ellos se han dado incluso a la tarea de averiguar con el cuerpo médico que les atendía en ese momento si lo que les habían suministrado, si era una cirugía a nivel de anestesia o las intervenciones que habían hecho para revivirlos o para traerlos de vuelta, implicaban alguna situación alucinógena que pudiera dar lugar a este tipo de imágenes o de visiones, y en muchos de ellos relatan que los médicos les dicen que no, que de pronto las sustancias que usaban o la metodología para para resucitarlos no tenían un impacto precisamente de esa índole. Además de todo lo que nosotros hemos podido también atestiguar en voces de las personas que lo han vivido, y me sumo a eso a través de diferentes canalizadores o mediums que desde la parte más seria de esa actividad, a la que muchos le llaman un don, y otros en sus investigaciones han descubierto que simplemente se trata de habilidades más o menos desarrolladas en unos u otros, que podemos dar cuenta de que del otro lado también seguimos estando, simple y sencillamente, ya no como parte de este envoltorio o de este capullo humano que nos hace posible estar acá mientras estamos experimentando aprendizajes y aventuras. Eh, y fíjate, John y amigos que nos escuchan, que además de que hoy les quiero contar unas experiencias que yo he tenido al respecto, algo con lo que me he topado recurrentemente cuando platico con diferentes personas con este tipo de características, ya sea en actividades grupales, en consultas, en prácticas, en formaciones. Como lo comentaba alguna vez, hay países o regiones del planeta donde estos temas están mucho más tomados en cuenta de una manera, eh, podría decirse incluso profesional, bastante seria, más allá del misticismo de la broma o del terror o del miedo. Y algo que me llama mucho la atención es que cuando convivo con amigos que tengo de Chile, de Argentina, de Colombia, gente de España, es que siempre que se enteran que estamos ahí algún mexicano, les llama mucho la atención porque, pues ya ven que aquí somos famosos por cómo conmemoramos el Día de Muertos. Entonces, en el extranjero tienen la noción de que nosotros tenemos toda una sabiduría realmente llevada a la práctica con respecto a lo que es la muerte y el otro lado, la vida después de la muerte o la vida después de la vida. Y toman en cuenta con tanta seriedad nuestra cultura, que ellos asumen que nosotros realmente estamos como en un desarrollo de conciencia mucho más avanzado al respecto, y que tenemos una relación con la muerte que, más allá del miedo, nos hace llevarlo a terrenos del amor, de la esperanza y de la certeza de que nos vamos a encontrar del otro lado. Y a mí me causa mucha sorpresa porque cuando los escucho hablar, de pronto eh, me gusta, ¿no? Lo que se proyecta, pero realmente yo encuentro a veces en otros terrenos una educación mucho más consciente con respecto a lo que es la muerte, más allá del miedo y del dolor. Porque aquí en nuestro país todavía, a pesar de que a la gente le encanta disfrutar y celebrar desde el 29 de octubre hasta el 2 o 3 de noviembre, todo lo que implica esta conmemoración con la flor de cempasúchil, del pan de muerto, las catrinas, los altares, las ofrendas. Eh, ¿Por qué no decirlo mezclado mucho con el Halloween gringo? Día a día veo con cierta como frustración que como sociedad todavía estamos bastante enganchados con el tema de que la muerte es lo peor que le puede pasar a un ser humano, y que todavía nos cuesta mucho trabajo digerirla, y que a pesar de estar inmersos en esta cultura tan nuestra,
Mucha gente lo hace, pero en el momento de la verdad o de pasar por ahí de manera cercana con algún ser amado, todavía nos cuesta muchísimo trabajo. Y hay quienes, a pesar de celebrar, dicen: "Sí, pero para mí, cuando una persona se muere, se acaba todo y no me gusta hablar del otro lado, ni enterarme de ese tipo de experiencias porque me da mucho miedo". Entonces, me impacta porque parece que se da una cara y realmente a nivel cultural no tenemos encarnado o arraigado realmente lo que esa parte tan rica de nuestra historia como mexicanos nos da como sentido de vida. Como que no sabemos de dónde viene la historia y por qué es mucho más que solo un mito y que realmente es una sabiduría ancestral que nos dice realmente que no es nada más un cuento. Y lo que más me llama la atención es que a pesar de que todo este asunto de continuar después de la muerte, en vez de representar una invitación a aminorar el miedo y vivir toda esta trascendencia del ser humano desde el amor más profundo y desde una promesa sensata de que continuamos juntos avanzando y evolucionando después de la vida física, siga siendo más bien algo que a la gente le pone los pelos de punta o lo ve como un tema muy oscuro, como un tema malo. Hay gente a la que ni siquiera se le puede mencionar que hay personas que volvieron de la muerte después de una cirugía, porque con eso ya te dicen: "Cállate, a mí esas cosas me dan miedo". Lo que puede realmente significar una promesa de continuar juntos y de seguir aprendiendo juntos, todavía sigue siendo por muchos visto como algo de lo que no quiero saber, y algo de lo que no quiero escuchar, y algo de lo que ni siquiera me gustaría pensar al respecto. Entonces, para mí es muy importante hablar de la muerte, porque incluso cuando noto que hay la apertura en mis consultas, así se trate de un tema de pareja, de una ruptura, de un abandono, de un problema de amor propio, de una situación de vida que nos pone el momento difícil, considero que, e insisto, cuando hay la apertura, es muy necesario para mí saber cómo esa persona tiene conceptualizado en su vida el tema de la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque creo que es crucial que sepamos qué entiende esa persona por el hecho de estar vivo o viva como un ratito de experiencia de aprendizaje, para saber cómo es su cosmovisión y partiendo de ahí, si entiende que después de esta vida pasamos a seguir aprendiendo, teniendo que dejar este cuerpo, o si para esa persona simplemente termina todo y ya no hay nada más. Saber si para esa persona el hecho de que sus actos aquí en vida puedan tener alguna oportunidad de aprender para hacer una recapitulación de su vida o solamente, pues, el que se salió con la suya, se salió con la suya y ya. Entender cómo lo tiene internalizado, porque considero que es básico para ver cómo vive sus experiencias amorosas, para ver cómo vive sus desafíos, sus traiciones, sus frustraciones, sus deseos, sus anhelos, porque al final sabemos que si bien con el tiempo todos vamos viviendo cada vez más años en promedio, la esperanza de vida va siendo cada vez mayor, no es más que alargar por 1 o 2 años cada vez el momento en el cual tenemos que desencarnar y llegar al otro lado. Entonces, mitos acerca de eso sí hay muchos. Lo único de lo que sí podemos estar seguros, o por lo menos tendría que hablar por mí, es de que del otro lado hay algo, y del otro lado están también. Que creo que los que estamos encerrados en una pecera somos nosotros, ¿no? Una pecerita, un mini acuario dentro del océano, dudando de si más allá del vidrio de nuestra pecera habrá vida, cuando realmente es ahí donde está todo el océano submarino de existencia, y nosotros encerrados en nuestra cajita decimos que es la realidad por lo tangible que la envuelve, también se puede entender. Pero bueno, vamos a, sobre todo, invitarlos porque para nosotros es crucial que en estos temas ustedes participen con sus preguntas o sus comentarios para que podamos hacer el programa juntos, ya sea que participen a través de Facebook, de YouTube o de algunas otras preguntas que tenga por ahí nuestro productor. Em,
Saludos a la gente que se va comentando hasta ahora. ¿Cómo, Johnny, tú, te hago la pregunta porque parte del contenido de la barra de Raccoon Radio tiene mucho que ver siempre con la muerte? Y aunque en otro tono, siempre contamos estas historias con un poco ese tinte tenebroso porque por supuesto que es emocionante y por supuesto que no hay quien no le llame la atención, aunque después no quiera escuchar nada o se clave con las historias. Pero, por ejemplo, para ti, ¿qué ha representado llevar a cabo este tipo de contenido? Porque la muerte está explícita en parte de tu trabajo. Tienes una atracción de alguna manera por este tema, ¿no es cierto? Pues sí, en realidad, digamos que es el meollo, es el centro de por qué se empezó a crear, pues obviamente el canal Raccoon Mi Clan, por ejemplo, ¿no? Y se comenzó a hablar de terror también, que vaya, podemos hablar, yo lo he dicho muchas veces, podemos hablar del terror psicológico, del terror de películas y de audios, pero también hay un terror, una parte del terror del paranormal que va más allá de contar historias y de relatar sucesos paranormales y que tienen que ver con la transición de la vida a la muerte y que es la parte misteriosa de todo este tema. Y lo que a mí en lo personal me movió mucho a crear este contenido, a buscar respuestas, quizás es precisamente la cercanía con la muerte, amigo Jaime, porque desde muy pequeño, la familia de mi mamá es muy grande, muy, muy grande. Entonces, desde muy pequeño, desde que yo tengo uso de razón, siempre he estado inmerso en momentos fúnebres, ¿no? Ujú. Eh, acompañando a la familia, al tío, a la tía, al primo, a la prima, al sobrino. Siempre hemos estado en un funeral. Entonces, esto también me acercó, por supuesto, al mundo paranormal, a de repente observar sucesos que no eran normales, pero también me hizo preguntarme si el familiar que estaba dentro de ese cajón, pues en algún momento se iba a manifestar de esa manera, o también yo lo iba a poder encontrar ahí, ¿no? Quizás intentando decir algo, o simplemente buscando cómo pasar de este plano al otro, no sé. Entonces fue mayormente por esto, buscar, tratar de entender. Y dijiste algo que yo creo que en ese momento, yo muy pequeño, recuerdo, le preguntaba mucho, bueno, soy muy, muy creyente, y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué morimos? ¿A dónde vamos cuando nos morimos? Y sí es cierto, es una pregunta que sí provoca miedo porque nadie, más que la gente que dice que ha regresado de la muerte, que ha tenido una experiencia cercana a la muerte, pues dicen que pues hay algo más allá, pero no saben explicar exactamente qué es. Algunos hablan de paz, otros hablan de luz, otros hablan de ver lugares, cosas, momentos pasados, etcétera. Entonces, es como algo incierto y eso puede provocar miedo, pero también puede provocar tentación, pero también puede provocar un poco de inquietud y un poco de morbo también, porque es parte de, ¿no? Entonces, es como el porqué de que estamos acá, mi querido amigo. Muy interesante porque fíjate que a mí también me pasaba cuando las primeras veces que tuve oportunidad de ver ahí un féretro, ¿no? Es decir, ¿de verdad? ¿Quién está ahí, no? O sea, ¿de verdad ya se fue? ¿O de verdad esto era? ¿O sigue siendo? Es algo que nos inquieta. Mira, la mayoría de las experiencias en las que nos podemos a veces basar por el tema de la gente que va y regresa, porque no le tocaba, porque la regresan, en lo que sí concuerdan siempre es en la inmensa sensación indescriptible de amor, que para algunos se manifiesta en una voz y la energía de esa voz, en una luz, como bien decías tú, o a veces en toda una experiencia de un espacio que le contiene. Muchos más investigadores al respecto lo que nos dicen es que se han dado cuenta que cada quien experimenta el espacio según la predisposición que tiene en ese momento con respecto a sus propias creencias. De tal manera que hay quien va a encontrarse con el tipo de paraíso que es según su religión, sus propias imágenes, o con las asociaciones que tenga más acorde a las experiencias de amor y que lo pueda sentir dentro de algo mucho más
amoroso o contenido, ¿no? Algunos experimentan como el amor de una madre y a otros, por ejemplo, como el amor de un padre, a lo que le terminan llamando Dios. Entonces, me parece interesante porque independientemente de las diferencias individuales, lo que sí concuerdan siempre es que es, es un espacio del que no se quieren ir. Es algo que a pesar de tener hijos, a pesar de contar con sus padres o de saber que hay una comunidad en angustia, eh, orando para que regresen y no se vayan, muchos dicen, es que yo ya no me quiero regresar porque esto yo no había sentido nunca esta cantidad y calidad de amor tan grande, a pesar de que amo a mi familia y sé que me estoy yendo. Un patrón que se repite, valga la redundancia, es yo no quería irme. Si por mí fuera yo ahí me quedaba. Fíjate que la muerte a veces se hace presente de una manera que hay personas con habilidades un poco más desarrolladas que otras, porque yo también he visto que son cosas que se pueden desarrollar, porque de alguna manera algunos tenemos más bloqueadas que otras, con el percatarnos de pronto vuelvo al ejemplo de los peces dentro de la pecera que están a su vez dentro del mar y que a veces se pueden dar cuenta de quiénes están del otro lado y que tienen esa sensibilidad o esa apertura o que la han desarrollado con la práctica y con la debida guía para darse cuenta y hay casos increíbles en donde definitivamente no te puedes encontrar una explicación para lo cual alguien pueda darse cuenta y describirte la personalidad y las características de alguien que ya falleció y que está, por ejemplo, ahí para dar un mensaje o para comunicarse contigo. Eh, Dentro de mi trabajo de investigación, de estudio y de exploración con todo este mundo, he hecho durante varias temporadas estas prácticas con un colectivo principalmente chileno, dentro del cual tuve oportunidad de uno de mis roles, a veces era ser un consultante voluntario. Y de hecho era como parte de la evaluación de ciertos mediums que estaban formándose o especializándose para afinar sus características. Entonces, así como en mercadotecnia existe el mystery shopper, de pronto nos ponían a disposición algunos consultantes, sabiendo más o menos cómo evaluar una sesión para saber qué tan fidedigna y qué tan certera era, sin que el medium con el que nos íbamos a conectar supiera que estábamos por parte de la formación. Porque hay gente que puede necesitar una sesión de mediumnidad y de alguna manera, pues, se puede impactar si alguien ve que tienes 30, 40 años y te dice que hay una abuelita del otro lado que te quiere mucho. Entonces ahí ya llevas como el 80% de atinarle, ¿no? Te dicen, no, mi abuelita sigue viva. Ah, no, bueno, ha de ser tu bisabuelita. Entonces, para pasar más allá de esos filtros, es que de pronto estábamos por ahí haciendo algunas prácticas y, insisto, conectándome con gente que estaba en otros países y que yo era la primera vez en mi vida que veía. Em, Hace aproximadamente, no sé, 12, 13 años, eh, falleció mi mejor amiga. Em, ella era, desde muy joven, eh, vivió con diabetes. Em, Su experiencia, pues fue como que la consumió pronto. Esto empezó más o menos teniendo ya 20 años y a sus 30, 32, muy joven, pues partió para el otro lado. Eh, Eso, sobre todo en estos grupos, pues uno no se pone a comentar, ¿no? Eh, y entonces, en una de las primeras conexiones que tuve, se abre la cámara y está un chico del otro lado, ¿no? Que tenía estas habilidades. Y lo primero que me empieza a decir es el nombre, me tiró dos, tres nombres, pero ya sabes, mi amiga se llamaba Carla. Entonces me dijo, hay alguien aquí que se llama Carmen, Carola, Carla. Ya desde ahí dices, ¿qué onda, no? Duro y directo. Y de pronto me dice,
para que veamos cómo es esta simbología muy personal que se maneja, así como te decía que del otro lado cada quien puede ver esa llegada a ese otro lado según cómo tenga su propio sistema de creencias. En la mediunidad, quienes nos ayudan a darnos cuenta de que la gente sigue estando del otro lado, tiene también y maneja su propia simbología que le va llegando para poder darse cuenta de cómo se está comunicando quien está del otro lado con nosotros. Después de tirarme prácticamente el nombre exacto, me dice, fíjate que estoy viendo, me está enseñando un chocolate lleno de hormigas. Dice, esto quiere decir que hay un tema con el azúcar, con la glucemia. Entonces, me dice este chico, me pregunto si esta amiga tuya, Carla, tuvo algo que ver su nivel de azúcar o tenía diabetes o si fue esa la causa de su muerte. Entonces, ya para ese momento, a los 2 segundos, 2 minutos de estar conectados en línea, pues obviamente yo ya estaba totalmente despojado de pensar que eso fuera cualquier casualidad, ¿no? O de que fuera una coincidencia, o de decir que le atinó. Porque además después de eso vinieron varios más detalles acerca de nuestra relación como amigos y de cosas que, ya sabes, te van diciendo, oye, ¿qué se da cuenta que está contigo? Que más o menos ha visto que haces esto, que haces lo otro. Entonces, ya para ese momento, la verdad es que no sé la gente que nos esté escuchando, pero por lo menos en mi caso, a mí me resulta muy difícil o ya demasiada terquedad en insistir y en dudar que de pronto no puede haber algo del otro lado, que muchos pueden decir, bueno, tal vez estaba canalizando esta persona y teniendo habilidad para ver ciertos recuerdos a lo largo de una línea de memoria. Pero cuando te empiezan a decir que además está comunicando cosas para ti que sabes que tienen que ver, una parte de la cabeza de uno, a pesar de que se queda atónita, la otra dice, definitivamente ella está ahí, porque no puede ser nadie más. Y sobre todo porque siempre son sesiones de paz, siempre son contactos de comunicación que tienen como finalidad dejar una evidencia con la información necesaria suficiente para que uno sepa, no cabe duda que es esta persona y que además el mensaje siempre va en aras de que todos estemos tranquilos, ¿no? Tanto quien está del otro lado como el que está en medio, que eso es lo que significa medium, el que está en medio, y quien en este caso estaba como consultante, que era yo. Y esta es una de tantas sesiones, que por eso a veces la gente me pregunta, pero ¿cómo tú crees en eso? Yo les digo, es que yo no creo en eso, es que para mí es una certeza, porque tengo las vivencias y tengo la información de primera mano y de vivencia personal para saber que hay personas que han sido importantes en mi vida, que siguen estando del otro lado. Y lo más interesante de esto es que parte de estos encuentros con este grupo de gente siempre consistía en hacer ciertas prácticas y ejercicios donde tú te podías dar cuenta que al platicar con una persona, cuando hablas de las cosas que vienen a ti como imágenes o ciertas mensajes o palabras, tú también a base de práctica puedes dar información que corresponde a la persona que alguien con quien tú estás hablando perdió. Porque en varios de esos encuentros, perdiendo el miedo y confiando en la comunicación que uno tiene con sus propias imágenes, me tocó en varias ocasiones hablar de lo que estaba viendo y de describir a la persona y de hablar de su nombre y de sus características con alguien que al principio es difícil porque tú dices, pues yo no sé, no es común que uno se ponga a hablar de lo que está imaginándose. Si ahorita te digo que me estoy imaginando una chica morena, delgada, de cabello largo, lacio, negro, pero muy chaparrita, con una sudadera, sentada en su cama, como muy apacible, muy tierna, y yo voy a decir, bueno, pues es lo que me estoy imaginando ahorita, o estoy viendo una señora barrer con un mandil de tal color y tal. Pero cuando lo haces direccionalmente, a base de ciertos ejercicios, específicamente con una persona con la que estás comunicándote, resulta que esa imagen, conforme la vas detallando, esa persona te dice, esa tal cual como me lo estás diciendo con ese nombre, es la hija mía que falleció hace 5 años. Mi tía es del nombre que te acaba de pasar por la cabeza y es esa forma de comunicación que hay a la que me refería que todos tenemos la capacidad de desarrollar
si nos damos a la tarea de confiar que somos más que nuestros solo 5 sentidos físicos. En estos ejercicios de evidenciar que quienes han partido de su cuerpo todavía están del otro lado, me llegó incluso a sorprender en una otra sesión que tuvimos, cuando otra persona muy querida para mí que había fallecido unos años después que mi amiga Carla, se presentó, también me dijeron su nombre, me describieron mucho de sus características, de su personalidad, pero además me dijeron algo muy importante que me abochornó en ese momento, porque el medium que estaba trabajando ahí conmigo me preguntó que si había existido una relación amorosa entre nosotros dos y la verdad es que yo dije, no, yo estaba consciente cuando esta persona estaba en vida que sí tenía un sentimiento muy fuerte por mí, pero la manera en la que se me preguntó era como de si había habido algún romance, ¿no? Por eso dije que no. Y entonces el medio me dijo, es que está como burlándose con cierta indignación diciendo que cómo que no, que tú sabes perfectamente bien que esta persona sentía amor por ti. Entonces llegó un momento en el que yo sentía que estaba definitivamente frente a mí y me empecé a poner rojo y empecé a sentir como cuando dices una mentira y te cachan, porque fueron unos instantes en donde yo dije, es que el medium sabe cosas que a mí todavía me cuesta trabajo decir y me las está diciendo y si las niego, sabe que las estoy negando porque del otro lado está ese ser amado, ¿no? Esa mejor amiga, esa persona enamorada, que de alguna manera le está diciendo lo que es. Y entonces el vivo es el que está tratando de evadir la información, en este caso yo. Y así he pasado por una infinidad de experiencias en donde incluso cuando llegué a vivir en un lugar donde varios de los muebles y de las cosas de decoración que estaban ahí pertenecían a personas de otra familia, porque habían ido ahí a parar sus muebles, de pronto en otra conexión me decían, está aquí la señora fulana de tal, que además me dieron su nombre de pila cuando yo la conocía por su apodo. Por eso al principio yo decía, no, no sé quién es. Y cuando me empezaron a decir, dice que en tu casa hay un espejo de tales medidas, con tal tamaño, de tal forma, y un comedor y un mueble que sirve para esto, y dije, pero claro que es un hombre de pila. Ha sido de los casos más impresionantes para mí de constatar que siguen existiendo del otro lado después de la muerte física, cuando después de darme su nombre exacto me empieza a decir las cosas que estaban ahí, pero ni siquiera con un afán de reclamo, ni de reproche, ni de dame mis cosas, sino de decir, para que sepas que soy yo, porque veo que ya se te olvidó quién soy, pues si tienes cosas mías en tu casa y me da mucho gusto y es con todo el amor del mundo y gracias por guardarlas ahí. Y de ahí una infinidad más de detalles que podrían dar para muchos testimonios y muchos programas, por lo cual, así como tú ahora, mi querido Johnny, platicabas cómo era tu trayectoria con el tema de la muerte, de estar muy en contacto con este tipo de rituales que tenemos para las personas que fallecen y que de ahí haya surgido en ti este interés y esta curiosidad. En mi caso, en los últimos años, ha sido precisamente todo este tipo de vivencias las que me han hecho definitivamente tener la certeza de que en este tema de la vida después de la muerte no es de coincidencias, no es en mi caso de creencias y no es en mi caso tampoco algo que deje un espacio a dudar si de verdad habrán sido solamente casualidades. El hecho de recibir tantos nombres exactos, con las características específicas y con mensajes que tienen que ver con la relación que yo había tenido hasta antes de sus muertes físicas, con estas personas, ahora ya no personas, sino conciencias o almas, que desde el otro lado se presentan siempre que es también el medio indicado y que precisamente de los mejores que he conocido yo, es muy difícil que los encuentres en redes sociales o promoviéndose o haciendo sesiones como de tipo show o demostración, aunque de alguna manera también tienen que hacerse visibles, porque las personas que trabajan el contacto con el otro lado de la manera más seria, de alguna manera su interés también es que la gente pueda encontrar una especie de sanación distinta a través de un duelo diferente cuando se abre este tipo de contactos, porque además catalizan una sanación realmente en los duelos, en las pérdidas de la gente. Por eso es que cuando me preguntan por qué tanto interés por este tema, es que me parece apasionante. Y por eso es que hemos querido hacer hoy este programa precisamente
para invitar a la gente a que, si bien no es posible solamente decir no tengan miedo, eh, sí, no podemos evitar el miedo, pero también necesitamos abrir esa otra parte del corazón, además de la que se queda apretadita por miedo, para dar espacio a esta, por lo menos, teoría o hipótesis que se pudiera hacer en algunos de ustedes, para saber que, bueno, si bien la materia nos sirve para sentir placer y sentir dolor, también el despojarnos de ella de maneras más o menos impresionantes en algunos casos, desde quedarnos dormiditos hasta que terminemos ahí como bistec aplanado. De todos modos, no implica ni compromete el paso hacia la evolución y hacia un estado de amor de eso a lo que le llamamos alma, mi querido Johnny. Interesante tema y vaya tu experiencia con los famosos mediums. Y digo, lo digo de esta manera porque tocas algo que es bien cierto. Podemos ver a estas personas promocionándose y haciendo acto de presencia en redes sociales o sobre todo hoy día, ¿no? Con redes sociales, alardeando o haciendo, pues, de mucha de vista su don, entre comillas. Pero no me había tocado escuchar una anécdota como la tuya, amigo, a pesar de que yo creo que quienes, a quienes nos apasiona esto, a quienes nos gusta, pues obviamente buscamos ese tipo de anécdotas, ese tipo de situaciones, ese tipo de momentos donde pues de pronto alguien llega y te sorprende. No como decías, ¿no? Hay una abuelita por ahí, obvio, sí, pero más bien ya con estos datos exactos, puntuales, y donde te das cuenta de que sí, ahí está. Esa, ¿cómo será? No sé si una ventana, no sé si una puerta, no sé si un velo, no sé cómo será, pero está auténticamente teniendo un contacto con ese ser querido que está del otro lado y que te está intentando decir algo. Eso es impresionante. Fíjate que precisamente una de los diferenciadores de los que hablaba hace rato con cómo nos ven fuera del país y cómo realmente estando aquí nos damos cuenta que asumimos el tema, es porque cuando uno se abre al tema de la mediunidad, e insisto tanto en eso porque es la manera en la que, más allá de que alguien haya tenido que morir y regresar, podemos experimentar a través de un intermediario que ellos existen aún del otro lado. Es que cuando te empiezas a profundizar en este tema, siempre te hacen bien la diferenciación entre el espiritismo, entre la incorporación, que es esto que mucha gente, cuando escucha mediunidad, lo primero que dice es una persona sentada retorciéndose porque le está entrando el abuelito, ¿no? Y entonces les cambia la voz y dicen, hola, soy tu abuelo. O la mesa, ya sabes, y con la vela en medio. Y esta parte mucho más hacia el espiritismo. Hay gente que practica la mediunidad muy ligada al tema de los ángeles o de los guías espirituales, y en específico yo con lo que he tenido contacto es con la mediunidad laica, en donde más allá de hablar cielo, infierno, castigos, premios, purgatorios, no purgatorios, ángeles, demonios, guías, Jesús, Buda, etcétera, etcétera, se especifica y se enfoca directamente en la comunicación con quien está del otro lado para hacer una mediunidad evidencial a través de los detalles, la historia que nos cuentan y cómo sobre todo esa comunicación logra conectar emocionalmente con quien está de este lado deseando saber acerca de su ser humano que está del otro lado. Y sí, definitivamente son las experiencias que le quitan este tinte demasiado místico, religioso, espiritista, oscuro y a veces hasta terrorífico, en el que llega a pensar la gente que es de lo que se trata la mediunidad. Cuando te das cuenta que más bien parece un proceso cognitivo, como el de la atención, la memoria, y que de pronto más bien hay que imaginar que somos una especie de antenas o de cristales que necesitan pasar el limpiaparabrisas y afinar cierta atención y poner atención a aquello que a lo mejor ahorita que lo digan muchos se van a dar cuenta, cómo es escuchar sin los oídos. Si ahorita yo te digo, Johnny, que escuches una frase del coro de la canción que más te gusta, la vas a escuchar, pero no está sonando. Si ahorita yo te pido que tengas una imagen de
Una de las mascotas que más hayas querido cuando eras joven, adolescente y que ya no está contigo, la acabas de ver y no usaste tus ojos. Si ahorita te pido qué sientes cuando Reinita te pasa la mano por el brazo y te apapacha o te hace piojito o te da un zape si está enojada contigo, vas a recordar la sensación y no necesitaste de tu tacto. Entonces, más o menos en una etapa básica, estos son los recursos de los que nos tenemos que dar cuenta, a pesar de que mucha gente diga, claro, pues es una memoria, es imaginación, sí, pero también te puedo decir ahorita que huelas un delicioso mole poblano con arroz. Y de alguna manera vas a tener esa percepción sin usar realmente esa función física del olfato. Entonces, mucha de la información que viene para contactar con el otro lado se presenta precisamente a través de esas imágenes que no vemos precisamente con los ojos, de eso que escuchamos sin que se tenga que activar el tímpano o el aparato auditivo, de aquello que podemos incluso sentir sin que nadie nos esté tocando. Y, y te lo digo porque precisamente, además de todas estas experiencias que he tenido oportunidad de recibir los contactos, en algún momento siempre nos ayudaron mucho como para darnos cuenta que nosotros podíamos tener estas características también, o darnos cuenta que no es precisamente un don o una cosa de gente desafortunada o rara. Y recuerdo que después de hacer ciertas prácticas iniciativas, se presentó una persona en la videollamada cuando estábamos otras más ahí. Dijo, bueno, esta persona va a estar aquí, es una voluntaria para que entre todos puedan hacer esta práctica de qué ven sin sus ojos, qué escuchan sin sus oídos, qué información aterriza y cae a ustedes, sin miedo, sin pena. No se trata de adivinar, pero se trata de ver si la información que llega y sobre todo si hay alguien del otro lado que esté aquí presente, haciéndose presente amorosamente para la persona que está previamente elegida, porque obviamente tiene alguien importante del otro lado con quien le gustaría comunicarse. Entonces, pues ahí va Jaime, ¿no? Dije, pues yo ya estoy viendo cosas, porque todos vemos cosas. Vamos caminando en la calle y además de lo que vemos con nuestros ojos, vemos cosas. Entonces, yo lo primero que vi fue un señor de tercera edad, bien arreglado, con su saco, como con un saco de pana, una bufanda o algo, una cosa así de estas, ya sabes, que aunque no haga frío, luego la gente se pone aquí para sentirse más arreglada. Y lo vi al pie de unas escaleras como si fueran de una iglesia muy grande. Ubicas que hay edificios como estos de la corte en Estados Unidos o de ciertos edificios en el centro que para entrar a esas grandes edificaciones tienen como unos escalones muy grandes, no muy altos, sino como que abarcan de de esquina a esquina, que hay iglesias a las que para entrar subes como 5 o 10 escalones y son muy anchos, pero realmente lo que subes es poco para entrar a un gran edificio. Y para mí era un señor y era su papá, y lo que yo veía es que me llamaba la atención porque en esa imagen no era precisamente una iglesia, para mí era una combinación entre una iglesia y una escuela. Era algo raro, porque decía, es como un templo, pero es como un santuario, pero es como una institución, pero no es religioso, pero tiene que ver con algo a la que esa persona se entrega como creencia, es parte de una comunidad, pero tampoco es una escuela, porque no es propiamente un instituto, pero es algo como un club, pero mucho más formal. Entonces yo dije, no pasa de que diga cosas y me digan que no tiene nada que ver. Entonces yo le dije a esta mujer que lo que veía precisamente era eso. Y la forma en la que te van guiando, es decir, bueno, ¿y de esto te hace sentido hasta ahora, antes de que siga con más? Y en ese momento ella abrió su micrófono y dijo, es mi papá. Mi papá vestía de esa manera, tenía esas características físicas que le enuncié yo de cómo lo estaba viendo en mi imaginación. Me decía, y él precisamente, este, era masón. Entonces estaba asistiendo a su, no sé cómo le digan los masones, si es un templo, si es un instituto. Me decía, y precisamente tiene esas características. Era un lugar enorme con unos escalones y él siempre llegaba así, ahí de esa manera. Y había muchos más detalles, ¿no? Que yo recuerdo que eran.
eran importantes y para mí era una imagen muy peculiar, ¿no? Porque no era nada más, como te decía hace rato, decir, veo un abuelito, veo un papá, ay, veo una señora muy viejita que dice que te quiere mucho. Era poder confiar en que cuando nosotros conectamos precisamente con estas capacidades nuestras, podemos darnos cuenta que más allá de la imaginación hay algo que puede pertenecer a alguien que se está presentando, que ya aquí teníamos características físicas, formas de vestirse, una edad, un color de cabello, si era poco pelo, mucho pelo, el lugar al que asistía, las características del lugar y esto que muy hábilmente se presentó en mis imágenes, para decir cómo describes que un masón va a ese lugar. O sea, no es una escuela, no es una iglesia, pero tiene que ver con una doctrina. Recuerdo que le dije la palabra doctrina. Entonces, eso te ayuda a ir desarrollando confianza e ir normalizando el tema del contacto con el otro lado, porque también lo vas dejando de ver como una cosa extraña o como una cosa de gente que es solo medio brujita. Y ahí no paró el asunto. Les voy a contar la anécdota completa antes de que nos vayamos el día de hoy. Porque cuando está, después de aportaciones en grupo que siguieron dando acerca detalladamente de la relación que ella tenía con su papá para decirle, tu papá me está mostrando que además contigo iban a comer a este lugar, que él te decía a ti de esta manera. Bueno, llegó un momento en que la mujer ya estaba hecha un mar de llanto, de alegría y de amor, porque ya estaba segura que su papá estaba ahí. Entonces, cuando ella dijo, una de las cosas que yo quisiera saber es si él de verdad sabía o estaba consciente o está consciente ahora del miedo que yo tenía a revelarle una relación amorosa que empecé antes de que él muriera y que nunca me atreví a hablarle de ella. Y a mí en ese momento es raro de decir porque no fue una información sonora ni fue tampoco una imagen, pero es como una información que llega que a mí me hizo saber que esa relación era otra mujer. Pero en ese momento me autocensuré. Dije, una cosa es confiar en lo que estoy recibiendo para compartírselo y otra cosa es que cuando ella se muestra preocupada por hablarle de una relación amorosa que tenía con su papá, yo abra mi micrófono y le diga, sí, porque tal vez eres lesbiana, ¿no? Y justo en esos 2 segundos en los que uno está autocensurándose y dudando de sí mismo, ella dice, porque no me atreví a revelarle que yo actualmente tengo una relación con otra mujer. Entonces, lo que estaba pasando con su padre trascendido es que estaba ahí para, dentro de muchas cosas, presentarse, dar la información exacta para que supiéramos que era él, pero además para decirle que él siempre supo lo de esa nueva relación que ella tenía después de un divorcio y hacerle saber que no era el secreto que ella pensaba que era y que no tenía nada que ver con amarla o no amarla. Entonces, esa sesión resultó profundamente sanadora para esta mujer. Porque recibió toda la información necesaria para no irse con la duda de que su papá estaba ahí, de que continuaba y de que además tenía santo y seña de lo que seguía siendo su vida, aún él estando muerto. Esas son de las cosas que a veces uno dice, creo que después de tener a alguien muy cercano del otro lado, se acaba mi intimidad o qué pasa, ese es otro misterio. Pero de esas y muchas experiencias más va precisamente lo que le ha dado título al programa de hoy, mi querido Johnny, con esto de continuamos después de eso a lo que le llamamos muerte y lo que desde mi perspectiva, mi vivencia, mi certeza, les puedo compartir con respecto a por qué para mí puedo tener muchas dudas, menos el hecho de que continuemos una vez de que dejamos este cuerpo. Y vaya que te vas aclarando la mente, ¿no? Vas aclarando, abriendo más bien también esta percepción. Fíjate que es muy interesante porque me quedé pensando mientras te escuchaba eh, en cómo precisamente manejamos el tema de la muerte, como lo comentabas en México. Eh, Según nosotros nos burlamos de la muerte, ¿no? Es lo que, como bien lo dices, alrededor del mundo se habla del mexicano, el mexicano se ríe de la muerte, el mexicano hace fiesta con la muerte, pero la realidad es que siento que es más bien como como un pretexto para intentar verlo de alguna manera no tan doloroso, no con tanto miedo, pero la realidad es que cuando nos encontramos frente a ella, o ya como lo decías tú, un familiar,
a quien sea un amigo, inclusive de una mascota, ¿no? Es ahí donde en realidad perdemos toda visión que tenemos de la muerte, del Día de Muertos, de este disfrute, pues obviamente pasa a otro plano, un poco más fuerte, más doloroso. Pero de pronto escucharte y entender también que sí nos gusta poner imágenes, nos gusta poner fe, nos gusta poner, llámalo de la religión que tú quieras, para pues de alguna manera pintarlo de un modo muy bonito el cuadro y de alguna manera también imaginarnos que ahí es donde vamos a ir a parar, pues se me hace como que más correcto como darle el sentido de aventura, ¿sabes? Como de, pues es la vida, no sé qué va a pasar, no sé qué viene después, pero ahora me toca emigrar de esto que conozco y seguir descubriendo, porque ahora vamos a ser niños en el otro plano. Y digo niños en el aspecto de que vamos a empezar a conocer algo que pues definitivamente no sabemos cómo es, ¿no? Entonces, complicado, por supuesto, porque estamos muy arraigados a lo que tocamos, a lo que vemos. Este tema de que hablabas de ver sin utilizar los ojos, esto es bien cierto. O sea, yo estaba haciendo el ejercicio mientras me decías y es cierto, ¿no? Estás lejos de casa o estás inclusive en la universidad, no sé, en el trabajo y dices, ah, qué bárbaro, los hotcakes que me comí anoche estaban buenísimos. Y traes a la mente el sabor, traes a la mente el aroma. Es increíble, amigo. Así es, mi querido Johnny. Desmitificar un poco, ¿no? Depurar un poco el tema, porque ciertamente algo de lo que más he escuchado de los extranjeros es, qué lindo, ¿han escuchado cómo dicen en México cuando alguien se muere? Dicen que solo se adelantó. Y todos dicen, ay, qué lindo. Nunca había escuchado eso. Y nosotros no lo valoramos, lo decimos, pero parece que no lo entendemos. Se nos adelantó y ellos dicen, claro, con eso dicen todo. Ay, los mexicanos, no cabe duda que tienen una cultura de la muerte muy evolucionada. Y cuando uno llega aquí, ves que hay una sufridera y que muchas veces es más para comer pan de muerto y dulce de calabaza y hacer fiesta. Pero realmente creo que hay mucho que hacer todavía de reflexión para darnos cuenta que estamos invitados a hacerlo porque es tomar responsabilidad también sobre nuestra propia vida. El hecho de cómo vivamos esto, a lo que llamamos vida, más allá de que creamos que existe el Mictlán, el otro lado, el cielo, el paraíso, vida más allá de la vida, creo que nos debe ayudar para que si aún así pensamos que no hay nada, valoremos que con más razón es un motivo para decir qué estoy haciendo aquí mientras estoy aquí, con esas cosas que sé que son en las que me estoy haciendo güey, pero sí me doy cuenta, pero no las cambio, pero en las que sé que me equivoco y cómo podría corregir, pero me estoy haciendo de la vista gorda, con lo que sé que le he estado haciendo sentir a mucha gente, pero pues ni modo, mejor lo evado para que no me inquiete y no me haga sentir culpable. Y que además muchos de los beneficios todavía los vamos a poder gozar aquí. Y si además confiamos en que está del otro lado, pues creo que con más razón podemos llevarnos una sorpresa cuando recapitulemos nuestro desempeño, nuestra aventura, nuestra experiencia, pues tal cual como lo hace al final de un videojuego tu avatar y que te dicen ahí cuál es el score, ¿no? Cierto, muy, muy cierto, muy cierto. Y es cuestión, ya lo decíamos al inicio de estos podcasts de Jaime, ¿no? De pronto también abrió un poquito la mente y perder el miedo. Digo, yo entiendo esta parte humana, normal, natural, de ver más por lo que tenemos palpable, ¿no? En la vida, lo que conocemos como vida. Pero inclusive a veces hasta vivos dejamos de vivir, de verdad. O sea, ya no estamos disfrutando lo que estamos teniendo y pues por ende nunca vamos a lograr apreciar lo que viene después. Entonces hay como que un descuadre muy interesante ahí con el ser humano y esto que dice Jaime es bien cierto, ¿no? Esperamos el Día de Muertos, pues sí, nada más para comer pan de muerto, porque pues en realidad no hay una concepción real o vaya, una reflexión sobre lo que es la transición de la muerte. Y sí, lo seguimos viendo con miedo. A final de cuentas es algo que, eh, no sé, amigo, hasta qué punto pues, sí es natural, ¿no? Pero que también tendríamos que programarnos, entender que la vida es así. Todo ser vivo en el planeta comprende que tiene un ciclo. Y no escuchamos llorar a los pajaritos, no escuchamos llorar a las abejas, a las moscas, etcétera, ¿no? Todo tiene un ciclo y ese ciclo acaba y
nos toca trascender a otro plano y vivirlo también. Así es. Vemos a veces que hay una conciencia del dolor o de la partida de un ser vivo cuando hay animalitos que sí los vemos que entierran, ¿verdad? A los cadáveres de los que eran sus compañeros o cuando se Sí. encuentran algún animalito o alguna especie que ya falleció. Sin embargo, es una manera muy distinta de estar en conciencia con la partida y otra de la manera en la que se llega a dramatizar por el impacto que genera estar aquí, pero como que estar aquí, pero como que no estamos, como que decimos sí, ya que estoy vivo y entonces ya que vi que es bonito, feo, a veces bien, a veces mal, entonces empezamos a desarrollar esta cultura de que lo peor que puede pasar es morirnos, Sí. cuando realmente pues en 100 años en adelante, ninguno de los que estamos ahorita aquí en el planeta vamos a estar en él. Correcto. Probablemente unos miles de que a lo mejor llegan, de que luego conocemos gente por ahí que dicen cumplió 99 o 101 años. Pero si te pones a ver, vamos a ponerlo así, en 110 años, Johnny, nadie de nosotros vamos a estar aquí. Ujú. Nadie, ni siquiera los que están naciendo hoy, Cierto. tú y yo, si nos va conforme a la naturaleza y la estadística, a lo mejor estamos otros 40 acá o 50. Ujú. Pero pues hay unos que van a nacer en noviembre y esos en 100 años no van a estar tampoco, ¿no? De toda la gente que estaba en el planeta en 1920 ya no están aquí, ni uno solo. Ujú. Entonces, vamos a bajarle 3 rayitas a eso y vamos a subirle a esta parte que nos dice también la lógica que vamos reciclando. Nadie entra a la primaria para quedarse ahí para siempre. Con el programa de No seas fósil en la escuela de la vida lo decíamos, ¿no? Ujú. O sea, por más que queramos permanecer, pues la escuela a la que entramos para estudiar no está hecha para que nos quedemos, está hecha para que completemos un plan de estudios y partamos. Así que de aquí en adelante, pues nuestros episodios, lo que vamos a hacer, querido Johnny, es tratar de fomentar esta cultura donde a pesar de cierta dosis de miedo y de dolor inevitable, siempre vayamos haciendo cada vez más espacio también al amor y a la certeza de que estamos en una experiencia cíclica que trata de que llevemos un proceso evolutivo y que al final lo único que hacemos es dejar lo que ya no nos sirve para ir a una especie de transición a través de la cual podemos ver cómo podemos seguir aprendiendo según lo que aprovechamos acá o que nos falta un poquito. Veámoslo un poquito más de esa manera y pues de todos modos a eso estaremos dedicando los siguientes episodios, a este tipo de cultura de la vida y la muerte, porque insisto, partiendo de eso se puede ver de una manera muy interesante cómo vivimos los temas que nos afectan cuando ya estamos hablando de que de pareja y que del desamor y que de todo eso, porque va muy ligado, ¿no? Al final, ¿qué vas a hacer con eso sabiendo que estás aquí para aprender? Así que esa es la invitación, querido Johnny. Perfecto, amigo. Y pues bueno, invitar también a toda la gente a que no se pierdan estos podcasts de mi querido Jaime, porque es importante y aparte creo que nos va a alivianar mucho el alma también, por supuesto. Perderle este miedo, entender, no de otra manera, de la manera que tendría que ser la correcta esta evolución. Y que también, pues, volviendo a un ejemplo que es muy, muy burdo y muy rebuscado, quizás, el tema de las mariposas. Bien lo dijo Jaime, lo que ya no nos sirve lo tenemos que dejar. Y quizás este cascarón que hoy día nos permite ver, sentir y vivir un ciclo de este trayecto del alma, pues se tiene que acabar. Y em, tenemos que entender o tratar de entender o aprender a disfrutarlo como debe ser, por supuesto, pero también entender que va a pasar y lo que viene puede ser igual o mejor. Eh, Repito, complicado, sí, difícil, por supuesto, pero yo creo que se puede, mi querido Jaime. Sin duda, van a ser programas buenísimos los que vienen. Así es, pues todo con la intención de fomentar el bienestar y de abrir nuestra conciencia. Así que, pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias, Johnny, por estar aquí participando con estas también observaciones tan interesantes. Un gusto, amigo. Y pues estamos sobre la marcha y estamos en ello. Así que nos vemos en 15 días. ¿Qué te parece? Perfecto, mi querido Jaime. Antes de irnos, no olviden que ya pueden escuchar los capítulos de Jaime también, ¿verdad? De La Travesía del Alma en Spotify. Ya está
ahí arriba los capítulos, por si no los pueden ver en vivo, por si van manejando, por si están haciendo el quehacercito en casa, bueno, pues fácil en Spotify. Les vamos a dejar la liga, de hecho la liga está en la descripción, ahí la pueden picarle, vayan, síganos y dejen su like y su comentario a los podcasts de mi querido Jaime, amigo. Aprovechen, amigos, porque en 100 años nadie de nosotros va a estar aquí y a lo mejor Spotify ni va a existir, mucho menos Facebook ni YouTube. Y luego más si por ahí Estados Unidos y otros compadres se ponen medio locos, entonces con más razón. Se ponen juguetones. Sí, Muy bien, amigos, pues nos vemos en Spotify, en Facebook, en YouTube, cada 15 días en vivo aquí en Facebook y en YouTube. Muchas perfecto. gracias. Descansa, amigo. Hasta luego. Igualmente.